Bienvenidos cifreros a un nuevo episodio de Cifras Semanales. Esta vez vamos a estar hablando de que Biden se bajó del barco de la contienda presidencial en Estados Unidos, los reportes de las primeras empresas que ya están reportando en el segundo trimestre del 2024, el caso de Microsoft CrowdStrike que causó un escenario apocalíptico que no se cumplió con la caída de varios servidores de Microsoft y también un poquito de análisis del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y Estados Unidos y que con los comentarios que hizo Trump en la convención republicana pues dan un poco de miedo y es algo de peligro para la economía mexicana. Esta vez estamos presentes Sofía Baroa y un servidor Luis Salazar. Ayúdenos dejándonos comentarios y estrellitas en Spotify y compartiéndonos con sus amiguitos. Sin más, comenzamos. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Luis? Muy bien, ¿y tú? Aquí que cada semana nos traen nuevas noticias políticas. Pensábamos que ya se habían acabado, pero nada de eso. ¿Quieres empezar por ahí? Igual, vamos empezando por ahí, que bueno. creo que es lo más interesante de la semanita. Y bueno, otro dominguito de sorpresas en Estados Unidos. Y la semana pasada fue, pues ya sabemos, ese orejazo que tuvo Trump en Pensilvania, creo que fue, ¿no? Ay, en un granjero, sí, pero creo que fue en Pensilvania. Y ahora, ya veíamos desde varias semanas, yo creo que desde el debate presidencial todavía se hizo muchísimo más fuerte la presión, o al menos los comentarios, de la edad de Biden, de si podía ser un candidato para la presidencia, si era bueno que el presidente tuviera tantos años y estuviera en esas condiciones de salud. Y yo no sé qué pasó internamente, pero pues bueno, ya vimos que Biden se baja del barco para ser el próximo presidente de Estados Unidos para su reelección. Y aquí lo interesante es, bueno, me gustó a mí el speech que da. O sea, finalmente fue a través de un comunicado en redes. Sí, fue una carta en Twitter. Mucha gente como que critica, o al menos ha hecho la observación, si debió de haber sido ese medio, el medio o no. Es que yo siento que ya no está ni en las capacidades. O sea, creo que ya no puede grabar un video el güey. Está senil. Sí, yo creo que finalmente hicieron bien haberlo comunicado así. Porque igual, a ver, tienes que juntar un foro para grabar un videíto o ponerte al menos ahí en la Casa Blanca, en el escritorio presidencial, con todas tus capacidades para hablar. Entonces yo creo que finalmente estuvo bien. Sí, o sea, imagínate cuántas horas quieres que le hubiera tomado a Biden poder decir lo que estaba escrito en la carta. Puede ser que varias. Igual y el equipo de comunicación dijo, no. Después de verlo en el debate, sí, cuántos disparates pudo haber dicho en ese video. Total, se baja. Yo creo que era un escenario que pocos esperábamos. Para mí estuvo bien. Yo creo que esto es como haber declarado que Trump, que ellos mismos saben que Trump trae la superdelantera. Claro. Y que necesitan un cambio de rumbo. Claro. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe quién va a ser oficialmente el candidato demócrata, pero bueno, pues ya varios y hasta el mismo presidente pone a Kamala Harris que es la vicepresidenta actual de Estados Unidos, como la siguiente candidata o la que va a representar a las elecciones en los demócratas. Sí, curiosamente, cuando todavía era Biden-Trump, y esta es una muestra estadística de los cifreros que contestan las encuestas que sacamos ahí en redes sociales, y en su gran mayoría o en su gran totalidad son mexicanos, pero creo que también pues tiene algo de valor. Y cuando era Biden contra Trump y se decía, ¿por quién votarías? O ¿quién crees que vaya a ganar? Siempre era que 70% Trump, 30% Biden. Y ahora que lo subimos a redes sociales de que va a ser Kamala Harris contra Donald Trump. Posiblemente. Posiblemente. Y que yo también es lo que más veo venir. Los que contestaron la encuesta en las historias de Instagram, salía ganando Kamala, como con 60 contra 40. 60% Kamala, 40% Trump. Entonces, repito, es una muestra estadística de mexicanos que siguen la cuenta de cifras. No es la muestra estadística más significativa que podamos tener,
pero al menos sí da una percepción del cambio positivo para los demócratas. Exactamente. Sí, yo creo que hicieron buen move. Vamos a saber hasta el 19, bueno, entre el 19 y 22 de agosto quién oficialmente va a ser el candidato demócrata, porque, bueno, tienen que hacer como unas votaciones internas de quién va a ser el candidato, pero pues aquí había como pros y contras que yo he leído. A ver. Los pros que sea Kamala Harris es que puede tomar el presupuesto que ya se le dio a Biden para hacer campaña. Ok, que es presupuesto de donaciones, ¿no? Exacto. O sea, de presupuesto privados. de donaciones privadas que, bueno, como comentábamos en un podcast, en Estados Unidos sí los tienen que transparentar y es como el modus operandi. Acá sabemos en México que hay muchos empresarios que ayudan a candidatos debajo de la mesa. Ajá, por debajo del agua. Empresarios y otras personas. Ajá. Y en Estados Unidos, pues de alguna manera es como bien visto que se transparente y que dones de manera oficial a los partidos, ¿no? Como que de alguna manera pues se ve ahí firme, ¿no? Uno de los que ha estado dándole dinero a Trump es Elon Musk, y bueno, pues Trump ahí ya empezó a hacer, pues, coqueteo con Elon, ¿no? O sea, pero así tal cual, ¿no? O sea, es sabido públicamente, seguramente habrá billetazos también por debajo de la mesa, pero muchos sí son transparentados. Entonces, como Kamala es la vicepresidenta, como quien dice, están dándole el presupuesto a los dos, o sea, como para continuar el mandato de la misma manera. Entonces, si la releva Kamala a Biden, de alguna manera el presupuesto ya era para ella. Entonces, ¿y si es uno nuevo, no? Si es uno nuevo, o sea, no. Si fuera Michelle Obama, ¿no? No. Si fuera cualquier otro, que ahí hay varios nombres interesantes, no. Y lo que tendrían que hacer, bueno, a ver, esto es algo que nunca había pasado en la historia, ¿no? O sea, es la primera vez que un candidato se baja del barco en este tiempo. O sea, que prácticamente ya estaba súper seleccionado, súper cantado. Sí, ya había habido un debate. Exacto, ya había habido un debate. Sí. O sea, es poquito menos de 4 meses antes de la elección. Wow. Entonces, nunca había pasado esto, entonces como la primera vez en la historia, pero según lo que dicen, es que este dinero se tendría que regresar a los donantes, o ese dinero se queda un poco en el partido, o hay como ciertos grupos de beneficencia que podrían recibir este dinero. Pero tal cual para la campaña ya no se podría utilizar. Entonces, pues aquí tengo el dato del dinero que está embolsado. Ahorita se los comparto, pero sí son muchos milloncitos que seguro no van a querer. Y de dólares. Dejar que se vayan, exactamente. Yo nada más abonando ahorita mientras Sofía busca los datos de cuánto se había donado, a mí me parece correctísimo y lo habíamos discutido en un podcast pasado, que a nosotros se nos hacía mucho mejor que se transparentara quién daba el dinero a estos políticos, porque entonces uno como votante podía saber cuando estos fueran presidentes a quién iban o qué leyes se iban a afinar, dependiendo pues obviamente quién les estaba dando dinero, ¿no? O sea, si las farmacéuticas, por ejemplo, que las farmacéuticas son de las mayores donantes, si tú ves que las farmacéuticas le están dando dinero a cierto candidato, pues seguramente si ese candidato gana, pues quiere decir que igual y no van a bajar el precio de las medicinas, pues porque seguramente las farmacéuticas hacen deals con los políticos y diciéndole así como, pues no me aprietes, déjame seguir vendiendo y yo te dono dinero y porque pues es business, ¿no? Claro. O sea, entonces, dependiendo cómo sean, ahora sí que los presupuestos o más bien como las intenciones de reformas o dónde va a estar como la intención de la campaña o más bien de la ejecución de pues ya de la candidatura, pues son ahora sí que los beneficiados claramente van a dar un poquito más de apoyo. Exactamente. Y aquí tengo el dato, y al 30 de junio las organizaciones demócratas tenían $240 millones. ¡Oh, wow! Pero realmente lo que se podía utilizar para la campaña son $91 millones. ¿Y el resto de los ciento y tantos? O sea, es como dinero que estaba fondeado para los demócratas. Y solo parte tiene que estar para la campaña.
Entonces, bueno, pues son 91 milloncitos de dólares que podrían no usarse a la campaña. Entonces, ese es pues ahora sí que un freno, o sea, que Kamala de alguna manera tiene, pues, mayor beneficio y los demócratas tienen mayor beneficio, pues, porque pueden utilizar ese dinero. Pero otra cosa que leía y que la verdad es que sí hace sentido es, a ver, si el presidente actual, y que finalmente tiene un liderazgo muy grande dentro de los demócratas, Biden, sí. Ya, como quien dice, pues su candidata es Kamala Harris, porque pues hasta él lo dijo en su discurso, bueno, en su carta el día de ayer. Que la apoyaba a ella. Si de alguna manera como que empiezan a hacer como ruido dentro de otros candidatos, uno, se puede como dividir los demócratas, o sea, como... O sea, tienen que buscar unión, ¿no? Tienen que buscar como integridad, y si empiezan a poner así como mucha competencia entre los candidatos posibles o las personas que tienen alguna posibilidad, de alguna manera podría empezar a hacer ruido dentro del partido, y es lo que no quieren ahorita. Entonces, como que de alguna manera, pues el candidato estrella ya está, y sí puede haber otros pececitos por ahí al lado, pero como que de alguna manera les da pendiente que algún otro candidato agarre la misma fuerza, porque puedes hacer una división. Claro, de una división interna. Otra también de las, pues obviamente que son ventajas raciales que tiene Kamala es que es negra y es asiática. Y pues bueno, la comunidad de afroamericanos o la comunidad asiática dentro de Estados Unidos pues es gigante. Sí, creo que es india, ¿eh? O sea, mitad india, mitad jamaiquino. O sus papás son indios y jamaiquinos. Bueno, pues algo sí, así. O sea, como asiático sí. y afroamericano. O sea, sí, pues India al final es Asia. Y pues sí, o sea, es una mezcla entre indio y negro. Entonces, pues ahí queda... Y mujer. Y mujer, sí. Entonces, al final es una mezcla que puede atraer a muchos votantes dentro de Estados Unidos, por supuesto, mucho más que Biden. Claro. Y yo creo que su papel ha sido bueno, digo, tiene algunas críticas. Yo las que he visto recientemente es que, bueno, pues ella apoya totalmente a Israel. Entonces... Sí, pues es que ese grupo político es bien bélico. Exacto. Sabemos que ese grupo pues tiene pues mucho apoyo a la guerra y especialmente a la de Israel, y es algo que pues a muchos no les gusta. Sí, es el mismo grupo político de Obama, Hillary Clinton, Biden, Kamala Harris. O sea, es este grupo político que siempre que esté ese grupo político en el poder hay más guerra y hay más guerra y hay más guerra, y a pesar de que pues se dicen ser así como demócratas liberales y como muy LGBT y así, pues desde mi punto de vista personal son mucho más bélicos que los republicanos. Sí, y entonces, pues bueno, va a haber una convención en Chicago del 19 al 22 de agosto, y en ese tiempo tienen que como nominar y elegir al candidato demócrata. Creo que sí va a ser Kamala, ¿no? ¿Quién más pudiera ser? ¿Michelle Obama? Yo creo que Kamala también, sí. Sí. Digo, a algún gobernador de algún estado, pero yo sí creo que Kamala ya le hicieron mucho ruido y la conoce mucha gente. Pues pasando ahí al mismo temita, pero ahora con el tema de Trump, ¿o querías decir algo más sobre...? Sí, más que nada quería decir... A ver, es un cambio radical. Bueno, o sea, teníamos ahí como la expectativa súper cañona Biden-Trump, y realmente los mercados no reaccionaron, ¿no? Yo que estuve un poco más viendo el lado de los mercados, o sea, justo vi la noticia y inmediatamente todavía no abría Asia, estaba por abrir, pero dije a ver qué pasó con los tipos de cambio. Y sí se subió poquito el dólar, pero el día de hoy... pues al contrario, ¿no? O sea, se depreció un poco el dólar, leve, o sea, un movimiento promedio de cualquier día, que pudo haber pasado, si no hubiera pasado día. Exactamente una noticia de esta relevancia, y los mercados lo tomaron positivo, que no sé si haya sido una reacción al cambio político, o fue más bien porque ya iniciaron el periodo de reportes trimestrales, ya han estado algunos buenos. Y la semana pasada tuvimos un ajuste en las bolsas que no lo habíamos visto desde abril. O sea, fue una semana negativa.
el S&P cayó alrededor de 2 puntos y cachito, cosa que no habíamos visto prácticamente en todo el año más que en abril. Sí, que fue antes de que Biden se bajara del barco. Exacto. ¿no? Un par de días. Entonces como que no, ya estas sorpresas a mí se me hace increíble que el mercado no reaccione, y más bien lo que han dicho muchos analistas por ahí es, pues al mercado políticamente de alguna manera le vale queso qué pasa con la política, a menos que sea como algo trascendental, pero de alguna manera se tomó bien. Sí, que políticamente sí es trascendental, pero económicamente pues va a seguir la contienda. O sea, sí, nadie ha ganado, nadie ha perdido. Para mí sí hubo un cambio de rumbo, porque justo como iniciaste diciendo, yo creo que Kamala tiene un poco más de posibilidades de las que tenía Biden. Entonces, de alguna manera ya está más competido quién va a ser el próximo presidente, y pues los mercados sí les importa qué va a ser el presidente, ¿no? Reformas fiscales, apoyar un poquito más a las empresas, o sea que, y Trump pues es un gran rey de los mercados. Entonces de alguna manera como que ponerle una competencia de alguien nuevo que todavía no ha hecho ni una propuesta de absolutamente nada, no le metió esa incertidumbre pues de pánico o de pausa, nada, al contrario. Se tomó bien, y te digo que los analistas lo que dicen es, pues los resultados han sido buenos, lo que le importa al mercado es que las empresas tengan buenas utilidades, claro, en resumen. Claro. Que agarrando ese hilo, antes de pasar con Trump, ¿cómo le ha ido a las empresas en este trimestre, Sofía? Pues no han reportado tantas. Esta semana va a estar interesante en reportes. Esta semana reporta Google, reporta Visa, reporta Tesla, reportan, bueno, varias de las grandes. Pero la semana pasada sí reportó Netflix, que finalmente es una de las empresas pues de tecnología relevantes. Y favoritas. Y había tenido, que hace cuánto fue, como 3 años, estaba, o sea, crecía, y justo cuando empieza la guerra, me acuerdo muy bien cómo es ese periodo, de la guerra que empieza en Ucrania con Rusia, ahí fue el primer trimestre que reportó negativo, porque prácticamente los rusos, bloquean el uso, ya sabes, de muchas empresas americanas en Rusia. Una de esas fue Netflix, entonces perdieron pues muchísimos usuarios. Y adicional, como que también en ese momento Disney le había estado robando un poquito de mercado, total. Fue como una noticia, Prime, por más que había sido una pequeña caída, o sea, no había habido crecimiento durante ese trimestre de usuarios. Ahí haz de cuenta que la acción dijo, adiós. Netflix no vale nada. Todo el mundo empezó a cuestionar como el modelo de negocio y cayó muchísimo. Creo que cayó en ese tiempo alrededor de 50-60%. No, más. Estaba en 682 a finales del 2021 y en abril del 2022 cayó a 190. O sea, cayó como 70% la acción. Y desde ese momento, desde abril 2022... hasta ahorita la fecha, pues ya se recuperó, ya está en $647 otra vez. O sea, toda esa pérdida del 70% que tuvo en 3-4 meses, ya la recuperó a lo largo de 2 años y medio. O sea, quien compró acciones de Netflix cuando cayeron, ahorita tiene un rendimiento como buenísimo, del 300%. Y bueno, hemos escuchado de qué han hecho. O sea, desde ese momento yo creo que se pusieron como, ok, tenemos que pensarle bien qué vamos a hacer. Y empezaron con esto de las cuentas compartidas. Al parecer ha sido un gran éxito. Sí, yo ahí leí que la mitad de los nuevos suscriptores que generaron en este trimestre, que si no mal recuerdo creo que eran como 8 millones. 8 millones nuevos de suscriptores. La mitad de esos, o sea, 4 millones, fueron por medio de la nueva suscripción de... como la suscripción barata que tiene anuncios. O sea, tiene anuncios, pero te cuesta más vara. Ajá, exactamente. Y pues obviamente que ya no la puedes compartir, ¿no? Lo cual está obligando a la gente a decir, bueno, o vas a pagar la cara, que no tiene anuncios, o vas a pagar la barata, que sí tiene anuncios, pero ya no vas a poder utilizar la de tu hermano. Exacto. Experiencia personal. Sí, la verdad es que en mi casa somos 5, mis papás 3 hermanos, y usábamos todos la de mi hermana.
y estuviéramos de viaje, estuviéramos en la casa de fines de semana, claro. donde fuera, era la de mi hermana. Hasta mis abuelitas creo que tenían la de mi hermana. Entonces, pues claramente generas muchos nuevos usuarios. Y bueno, lo que destacan en este trimestre en Netflix son las series que tuvieron mucho éxito. Dentro de esas series es la de Baby Reindeer, que bueno, yo no la pude terminar de ver, la verdad. Pero sé que fue un éxito. Y también la de Bridgestone, una cosa así, ¿no? Tampoco la he visto. No, es como una serie woke que hay reyes ingleses negros y así. Está muy rara. Bridgerton. Una cosa así. Sí, es medio woke. Como de niñas woke. Pero claramente fue un éxito. Exacto. Entonces, pues, además de esto, o sea, la previsión de crecimiento está cañona. O sea, sí están esperando que Netflix siga aumentando con este ritmo los usuarios. Sí, aparte, creo que de las empresas grandes que tienen el streaming, no sé si ya Disney o Amazon Prime están ya en números operativos negros, o sea, que no están operando en pérdida, pero hasta hace 3 o 6 meses todos seguían en pérdida. O sea, todos operaban con pérdida y sí seguían creciendo, pero con pérdida. Y Netflix era el único que pues operaba y ganaba dinero, ¿no? Lo cual pues obviamente le está dando una ventaja competitiva de hacer muchísimas otras inversiones, cosa que pues, como que ya no lo están haciendo nosotros, ¿no? O sea, como que ya no suena tanto Disney. Creo que incluso se les cayó mucho las suscripciones de Disney. Entonces pues Netflix ahora sí que ganó la competencia y va con todo para arriba otra vez. Sí, lleva en lo que va del año 33%. A mí se me sigue haciendo interesante. Ya, o sea, está cara, como todas las tecnológicas. Pero creo que esta reivindicación de generar ingresos puede seguir siendo interesante. Sí. Más que nada iniciaron con algunos países y cada vez pues están llegando a nuevas fronteras con estos planes de suscripción. Sí, no se echaron el clavado al agua de chapuzón, sino que como que metieron primero el pie... Y luego la manita. Y luego subo la tarifa. Y luego, sí. Todo bien con Netflix, la verdad. ¿Qué otra? Y bueno, quería platicar un poquito del mercado mexicano. Que el mercado mexicano también ha estado reportando en estos días. Y bueno, el mercado mexicano va en negativo en lo que va del año. ¿Sí? Mucho. Digo, como que tuvo un ajuste después del famoso Plan C. O sea, fueron las elecciones, el dólar subió versus el peso y también pues hubo una caída importante en la bolsa mexicana. Por el pánico del Plan C. Por el pánico precisamente del Plan C. Bueno, es lo que más ha causado incertidumbre en las empresas. Entonces, va negativo, pero la verdad es que estaba viendo los reportes, o sea, ha reportado Kimberly Clark, que es esta empresa que tiene como todos los accesorios para el baño, servitoallas. Sí, si van al súper, obviamente han comprado algo Kimberly Clark. Sí. O sea... Y también, o sea, tiene muchos como gadgets que cuando vas a cualquier baño los vas a encontrar, ¿no? Sí. O sea, te digo, donde ponen las toallas, donde ponen el papel del baño y así. Y también tuvo pues un crecimiento interesante. Y ¿quién más? Grupo México, Axtel, o sea, prácticamente todos los reportes han sido buenos reportes. Pero la bolsa en general cayendo. Entonces, la bolsa, no, o sea, cayó y llevan estos últimos 5 días un 3% arriba por los buenos resultados de en México no pasa eso, en Estados Unidos es normal de que un día sube 4 y así ya como criptomonedas. En la bolsa mexicana es raro. Entonces, la verdad es que sí he estado pues muy atenta a los reportes. O sea, Grupo México tuvo un crecimiento de 27% en ventas. ¡Wow! O sea, números así de tecnología. Nomás lo malo es que pues que acá en México pues no somos tan sexys. Entonces, por más que tengamos estos números, pues van a seguir las empresas pues muy infravaloradas. ¿Qué crees que se tendría que hacer, O sea, como para volver o sea, que a los mexicanos se les haga un poco atractivo invertir en la bolsa mexicana. O sea, ¿crees que tenga que haber como algún trabajo en conjunto entre Bolsa Mexicana de Valores, televisión y gobierno? O sea, como... Porque es una lástima, ¿no? O sea, empresas tan buenas que reportan tan bien y nadie se interesa por esas empresas.
incluyéndome, ¿eh? O sea, porque es mucho más sexy estar leyendo de las empresas tecnológicas chidas que existen en Estados Unidos, pero pues aquí también estamos dejando ir un crecimiento de empresas mexicanas muy grande, ¿no? Sí, o sea, los bancos son muy interesantes aquí en México. O sea, de hecho, los bancos mexicanos son, bueno, la mayoría tienen como su holding en otra parte de México, Ajá. pero muchos bancos mexicanos tienen o sea, Banregio tiene súper márgenes, o sea, somos conocidos en México por ser de los que más comisiones cobramos, Sí. y aún así como que preferimos ir a comprar Visa y otras empresas porque suenan muchísimo más atractivas, pero sí, como que después de leer algunos reportes, o sea, no me los eché a profundidad, pero por encimita, o sea, crecimientos, digo, en otra empresa que igual tampoco es tan conocida, que hace como activos químicos y así, se llama Citsasa, crecimiento de 15.2 en venta, o sea, Wow. son dobles En el dígitos. trimestre. Ajá. Wow. Son dobles dígitos en los reportes de crecimiento, pues muy interesante. Sí, que si tuvieras esos crecimientos en Home Depot en Estados Unidos, igual y si creciera 15% en ventas, sonaría la noticia durísimo y la acción hubiera subido 9%. Exacto. Algo así, ¿no? Sí. O sea, aquí estoy echándome un Grupo México que me gustó mucho el reporte. En EBITDA tuvo crecimiento del 43%. O sea, literal estamos hablando casi Como el Nvidia. resultado que tuvo Nvidia. Como Nvidia, claro. No hay ruido acá. Entonces, bueno, y tu pregunta era ¿por qué el mercado de México no es interesante o qué tendríamos que hacer? Yo creo que eso, o sea, una, como educarlo. Dos, pues que buscáramos más inversionistas mexicanos como en paquetes, como lo hace Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos prácticamente todo el americano, aunque él no sepa, de alguna manera está ligado a las bolsas. ¿Por qué? Porque el plan de retiro tiene mucho porcentaje en renta variable. Porque el fondo de la universidad tiene mucho en renta variable. O sea, todas las empresas, tanto los fondos de pensiones como los fondos empresariales, los fondos corporativos, tienen mucha exposición a las mismas empresas de Estados Unidos. Entonces eso genera como una sinergia de crecimiento. E interés. Gente, ¿no? Y aquí en México como que estamos muy alejados o realmente casi no tenemos correlación con el mercado mexicano. O sea, si tienes una Afore, sí, de alguna manera tienes una correlación, pero el porcentaje de renta variable que hay en tu portafolio, a pesar de que tengas 25 años, es muy pequeño. Entonces, pues por eso yo creo que no hay tanto volumen, no hay tanto interés, no hay tantas empresas, no hay tanto apoyo, la regulación es súper compleja para salir a bolsa. Desde que creamos una empresa no existe como esa mentalidad, o sea que yo creo que también es parte de educar. En Estados Unidos, desde que creas una empresa, ya sabes de que, bueno, primero se la voy a vender a un fondo privado de empresas pequeñas. Y luego, o sea, la cadena como de comercialización de una empresa es muy fácil porque todo tratan de hacerlo muy transparente. Y los impuestos yo también creo que ayudan en Estados Unidos en cuanto a la facilidad. Aquí en México es, a ver, que si metiste una factura y es PPD y que si entró en el mes, pero si la timbró y el código fiscal no, o sea, son unas trabas para CFDI poder deducir una maldita factura. Sí, Yo digo maldita porque de verdad es que en un momento terminan siendo engorrosas las facturas. Y en Estados Unidos literal puedes tener un post-it que diga, gasté $4,000 en papelería. Ok, mételo como gasto a la empresa y es deducible. Y listo. Entonces es muchísimo más fácil llevar pues toda tu información de una mejor manera. Entonces yo creo que faltan muchas cosas que se alineen para que sea interesante el mercado mexicano, pero en resultados realmente es interesante. A ver, no tenemos empresas de tecnología, ¿no? Pero sí tenemos empresas de bancos, como decía, tenemos muchas empresas como de manufactura y también empresas como de materia prima relevantes. Entonces, pues... Sí, industrias aburridas, pero que al final tienen unos empresas que generan mucha riqueza. Y agro, o sea, Bimbo, Bachoco, o sea, son empresas muy, muy interesantes. Entonces, pues bueno, échenle un ojito. No estoy diciendo que México va a tener mejor desempeño que Estados Unidos, porque la verdad lo veo complejo, pero al menos yo creo que sí... Pues una partecita del portafolio. Una partecita del portafolio, hasta por
soberanía nacional de apoyo. Puede ser interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, a ver, agarrando el hilo de esa noticia que viste de empresas que están reportando, quisiera hablar un poquito sobre Microsoft, porque la empresa que le brinda este servicio de antivirus al sistema operativo de Microsoft, que es CrowdStrike, cayó 30%. Ya todos, sí, lleva 30%, bueno, del viernes a hoy. De viernes a hoy cayó 30%, que prácticamente le borró toda la ganancia que llevaba desde enero. A ver, ya saben la noticia, estábamos era viernes y de repente los aeropuertos dejaron de funcionar, ciertas aplicaciones de bancos dejaron de funcionar, y a ver, y no en todo el mundo, no fue un caos, pero sí hubo cierta, pues, no, yo sí creo que fue medio un caos, ¿no? O sea, sí, pero tampoco fue apocalíptico. Sí. O sea, se dejó ver una gran fragilidad de todo el sistema económico tecnológico que tenemos como humanidad. Se dejó ver una gran debilidad y dependencia, pero tampoco fue apocalíptico. Yo cuando vi la noticia sí me asusté. Yo dije, wow, o sea, puede crecer algo terriblemente feo, ¿no? O sea, un caos económico durísimo. No lo fue así. Al final esta acción cayó 30%, se le borró casi toda la ganancia del año, pero ha crecido muchísimo la acción, y ahorita que está, o sea, como que le eché una lupa en julio del 2023 al día de hoy, aún con la caída que tuvo del viernes al lunes, todavía lleva 76% de rendimiento. Sí, o sea, en los últimos 5 años, si promedias el rendimiento de los 5 últimos años, es de 40% anual. Wow. Es una empresa que tiene 13 años, nació en Houston, y lo que hace CrowdStrike es ser, ¿cómo lo puedo decir? Como la herramienta para cuidar tu información. O sea, es como una empresa de ciberseguridad tal cual. Y lo que busca es que tu empresa tenga seguridad en la nube. Entonces, lo que hicieron, o sea, el jueves en la noche estaban haciendo la actualización de uno de sus softwares de seguridad. Y pues chan, no funcionó al 100 como esperaban, y por eso ya el viernes tempranito estábamos viendo que varios directivos no podían ingresar a sus computadoras. Y aquí también como que la duda es, oye, pero a mí ¿qué es? O sea, ¿qué me importa que yo tengo Mac o lo que sea? Sí. O sea, entraron a los servidores, o sea, la actualización fue en servidores y también en computadoras. Entonces, los servidores, pues de alguna manera tienen toda la información de vuelos, o sea, por eso creo que el 3% de los vuelos tuvieron que ser cancelados a nivel mundial porque se desconectó la información. Sí, yo como lo entiendo, y que aquí shout out a Carlos Blancarte, que es el tecnológico de acá de Cifras. O sea, yo lo que entiendo es que ciertas computadoras que son servidores, o sea, tú para alojar cualquier página de internet, aplicación, whatever, necesitas un servidor. Y pues estos servidores también trabajan con sistemas operativos, ¿no? Y, o sea, al final un servidor es una computadora hecha solamente como para estar alojando aplicaciones o páginas de internet. Entonces, a la hora de hacer esta actualización de CrowdStrike, pues algo sale mal y entonces estos servidores empiezan a mal funcionar. Sí, entonces el alojamiento de no sé qué, o sea, no sé si fue BBVA, Santander o no sé qué banco empezó a fallar, pues entonces obviamente los servidores que tienen como sistema operativo también Microsoft, pues entonces estaban dejando de funcionar, ¿no? Lo mismo pasó con aeropuertos, lo mismo pasó con trenes, o sea, varios sistemas y varias aplicaciones que están alojados en servidores que utilizaban el sistema operativo de Microsoft, pues empezaron a mal funcionar. Y pues obviamente pues esto creó un caos económico en varias partes del mundo. Sí, y bien dijiste, ¿no? Igual no fue un ultra catástrofe, solo fue al parecer el 1% de entre servidores y computadoras, alrededor de 8.5 millones, que no funcionaron. Y aún así, pues fue, o sea, se sintió. Se notó. se sintió. Y a mí particularmente creo que no tuve alguna afectación directa, pero... vuelos, por ejemplo. Sí, pero yo no estaba volando ese día. Sí, que chistosamente ahí o sea, hubo varios aeropuertos que cerraron. ¿Por qué? Pues porque todo su sistema de
cómo anuncian las llegadas de los vuelos y, o sea, la intercomunicación, pues a ver, entran vuelos, salen vuelos, o sea, son muchas cosas, pues tienen sistemas, ¿no? Y estos sistemas pues están en servidores y de varios aeropuertos en esos servidores dejaron de funcionar, ¿no? Pero el AIFA, como, o sea, la información de qué vuelo viene o qué vuelo va, pues lo pegan en una hoja de Excel, ¿no? Entonces estaba esto chusco de que el AIFA seguía operando porque pues la información de los vuelos lo copian y pegan en un Excel y que realmente no tiene un sistema. A ver, está medio chusco, pero... Con 3 vuelos al día, pues igual, no costo-beneficio de tener un sistema. De un sistema de 1980. Y bueno, aquí también lo interesante es CrowdStrike obviamente tiene competidores. Y a los competidores a la hora de pues, tener esta falla en CrowdStrike, sí, les fue pues bien, les está yendo bien en bolsa. Digo, hay una que se llama Sentinel-1, que ha tenido un rendimiento en los últimos 2 días de 7% y así. Entonces, pues bueno, yo también creo interesante ponerle un ojo a CrowdStrike, porque pues, al final, a ver, Microsoft depende de él, imagínate. Los contratos que trae ahí amarrados. Exacto. Sí. Sí, a ver, y resumiendo cuentas, porque aquí ventaneando a conocidos, o sea, no, el problema de que Microsoft tuviera una falla no era que Excel o que Word no funcionara. No, o sea, eso, o sea, sí, o sea, estaría horrible que Excel dejara de funcionar. Pero el problema era o sea, como sus web services, ¿no? Y pues obviamente pues hay muchísima información de muchísimas empresas muy relevantes que al no estar funcionando al 100% se sintió, y como decía Sofía, el 1% de las computadoras con sistema operativo que utilizaban Microsoft eran 8.5 millones de computadoras. Dentro de esas pues había varios servidores y se sintió, ¿no? En lo cual, pues a mí como que sí me puso a pensar, ¿no? En el tema... Imagínate un ciberataque de rusos y chinos en conjunto contra... O sea, puede ser apocalíptico. Sí, y la verdad es que yo creo que no sabemos todas las líneas de qué pasó. Porque de hecho CrowdStrike ha sido una de las empresas que ha ayudado al gobierno americano a hacer estas investigaciones de Rusia, Ucrania y muchas ahí. Estás dipeando de que igual y en la actualización se abrieron ciertas debilidades del código de CrowdStrike y atacaron los chinos o algo así. No, pues quién sabe, pues, ¿no? O sea, quién sabe, lo dejo la posibilidad, pero de que sí han sido, pues ahora sí, de los investigadores de estas grandes conversaciones de disputa. O sea, cuando ya ves que le dicen mucho que Trump ganó las elecciones por ayuda de Rusia. Por ayuda de Rusia a través de pues cómo publicaban la información y demás. Entonces, pues CrowdStrike fue de los que se metió a investigar todo eso. Yo sabía eso. O sea, está en la mira de Oriente. Exacto. Está interesante. Ok, interesante. ¿Algo más sobre Microsoft y CrowdStrike o de otras empresas? No. Pasemos al final del chismecito político, ¿qué te parece? No, yo antes de eso, bueno, sí, o sea, regresando al tema de la política de Estados Unidos, quería hablar un poquito sobre los comentarios que hizo Trump acerca de como del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Y Trump pues dejó ver cierto, pues como ganas de pelear o no ganas de pelear, pero como imponiendo el poder estadounidense sobre México. Hizo declaraciones que México le estaba dando entrada a empresas chinas para que las empresas chinas llegaran aquí a México y fabricaran en México y exportaran a Estados Unidos, pues porque tienen ahorita guerra comercial Estados Unidos con China. Entonces que lo estaban usando como de patio trasero, o sea, los chinos estaban utilizando a México como patio trasero para poder seguir vendiéndole al mercado estadounidense, que al final es el mayor mercado del mundo para vender. Y criticó a Marcelo Ebrard, dijo que había tenido, bueno, con otras palabras, pero que era medio güey, pero con palabras duras, y también que tenía un IQ bajo, y al final pues yo creo que esto es como
A ver, al final Marcelo Ebrard ya está designado en el gabinete de Sheinbaum como secretario de Economía y yo siento que desde ahorita Trump le está diciendo, si yo gano, nos vamos a ver y vamos a negociar duro. O sea, le están cantando una pelea por adelantado a Ebrard, ¿no? Yo quería dar aquí un poquito de datos sobre la frontera, o sea, de la importancia de la frontera de Estados Unidos con México. Sí, son 3.141 kilómetros de distancia, solamente geográficamente para darlo a conocer, pero en flujos comerciales es de las más poderosas del mundo. Sí, es esa frontera entre México y Estados Unidos. O sea, al día cruzan 1 millón de personas de aquí para allá y de allá para acá, y 300,000 vehículos, de los cuales 70,000 son de carga, traen mercancía. ¿Sí? 70,000 camiones diarios cruzan de aquí para allá y de allá para acá con mercancía. Después, exportaciones, para que se puedan dar una idea. En el primer bimestre del 2024 fueron 78,000 millones de dólares. Para magnificar, a Guerrero, para su reconstrucción, le dieron 3,000 millones de dólares y solamente en la frontera, o sea, y ni siquiera de aquí para allá y de allá para acá, más bien de aquí para allá como exportación fueron 78,000 millones de dólares. Wow. O sea, es una cantidad extraorbitante de dinero la que le exportamos a Estados Unidos. En el 2022 fueron de exportación 323,000 millones de dólares. 323,000 millones de dólares. A Guerrero le dieron 3,000, o sea, el 1% de lo que se exportó a Estados Unidos en el 2022. Las industrias más grandes, la más beneficiada es la automotriz. O sea, el primer producto que más se exporta son computadoras, el segundo son automóviles, la tercera es autopartes, la cuarta son camiones de reparto, la quinta son instrumentos médicos. Pero, o sea, entre la 2, 3 y 4 que son automóviles, autopartes y camiones de reparto, pues hacen aproximadamente el 15% de todas las exportaciones de Estados Unidos. Si fueron 30, no, más bien como el 25% de todas las exportaciones, ¿no? Entonces, muy interesante porque también Trump, ahora que habló, dijo que los mexicanos estaban permitiendo que los chinos vinieran a México a producir sus coches chinos made in México y así ya pudieran entrar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces Trump hizo como mucho énfasis que no iba a dejar que los mexicanos le hicieran como el paro a los chinos para poder seguir vendiendo coches a Estados Unidos, que todos sabemos que le han puesto aranceles a los coches chinos, sobre todo a los eléctricos, o sea, con la guerra comercial que traen. Entonces, bueno, otro datito que también está mind-blowing: si contemplas a los 10 estados fronterizos, que en Estados Unidos son California, Arizona, Nuevo México y Texas, y en México son Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, o sea, los estados colindantes a la frontera, si tú juntas esas economías, sería la cuarta más grande del mundo. Wow. Solamente esos estados que están en la frontera, que son 4 de Estados Unidos y 6 de México, si eso lo contemplaras como economía mundial, sería la cuarta. Wow, eso sí. Está bueno. Sí. Pero, a ver, para que se puedan dar una idea, en el 2023 el PIB de California fue de 3.9 billones de dólares y el PIB de México en el 2023 fue de 1.79 billones de dólares. O sea, el PIB de California, solamente de California, es prácticamente del doble. Un país súper importante. Ajá, es más grande que la economía de México. Sí, entonces, pues como para magnificar la importancia que tiene esta frontera. Y ya solamente último, como dato histórico, en 1994 fue que entra en vigor el TLCAN o NAFTA, North American Free Trade Agreement, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es entre Canadá, Estados Unidos y México. En el 2020 cambió de nombre porque se volvió a renegociar. Ahora se llama TEMEC, que es Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, la cosa es que en el 2026 se van a sentar los países a renegociar. Sí, entonces como que yo siento que Trump ya está empezando a echar comentarios, o sea, como de pelea, o sea, que viene con todo, lo cual pues de cierta manera puede ser peligrosón para México. O sea, tener un Estados Unidos que te aplasta comercialmente porque
pues obviamente son económicamente muchísimo más poderosos que México, pues puede ser muy peligroso para la economía de México que te ahorquen demasiado. Ahora, tampoco nos podría ahorcar demasiado Estados Unidos, porque México hoy en día es el mayor proveedor de Estados Unidos. A partir de la guerra comercial que tuvo con China, China dejó de ser el mayor proveedor de Estados Unidos y lo reemplazó México. Entonces, a ver, hay una sinergia ahí económica, pero de que no quieres que Estados Unidos se te ponga el brinco, no quieres que Estados Unidos se te ponga el brinco. Sí, no, y todos estos comentarios que dice Luis fue, o sea, cuando, o sea, la Convención Nacional Republicana, que fue creo que el jueves pasado, sí, es donde oficialmente Trump queda como candidato republicano, y o sea, dentro de su speech, que duró alrededor de hora y media, pues tal cual uno de los pilares importantes de su speech fue hablar de México, y precisamente fue inmigración y hablar pues de temas de tratado de libre comercio, ¿no? O sea, del comercio o de las desventajas que ve actualmente en Estados Unidos y que podría pulir. Especialmente sabemos que trae el mensaje de Make America Great Again, y está como defendiendo muchísimo a la industria automotriz. Entonces, pues, o sea, han estado en huelga en años recientes, entonces creo que por eso como que trató de dar este mensaje. Y a mí lo que de alguna manera me gustó, o sea, bueno, criticó a Ebrard y todo lo que dice Luis, pero poco después, nunca dijo el nombre de Ebrard al parecer, la verdad es que no me aventé todo su speech, pero de alguna manera como que solitos nos desenmascaramos, porque Sheinbaum y AMLO como que luego le hacen una réplica y AMLO le dice, pues le voy a escribir una carta a mi amiguito Trump para decirle pues que qué onda, ¿no? O sea, que no hable así de nosotros, pero especialmente como para decirle que detectamos nosotros el tema de China y a ver qué va a hacer México con eso. Porque también ahí como que estuve viendo, circulando información en la que sí México hace como el análisis, o sea, como que el gobierno mexicano, o al menos pues estos sitios periodísticos más afiliados al gobierno actual, hacen un poco la analítica de nuestra relación con China. Y como que dentro del mensaje que tratan de dar estos comunicadores es, sí, efectivamente, México es alguien que recibe muchísimo de China. Importa mucho de China. Pero China prácticamente no demanda nada ni importa nada de México. Entonces, que es una relación súper desbalanceada, entonces tampoco nos gusta México, entonces vamos a ver qué hacemos con China. O sea, como que de alguna manera también siento que dijeron, bueno, sí, Estados Unidos. Hay que seguirle el cuento a Estados Unidos. Sí, no, pues nada, güeyes. Claro, o sea, como tratando de suavizar el asunto. Sabemos que está pasando esto, de que se están viniendo plantas de China, fabricando aquí y mandando a Estados Unidos medio con el wash de soy producido en México, no soy chino, pero tengo capital obviamente chino. Entonces eso fue como lo que dijo Trump, que tiene que cuidar que no sé qué porcentaje tenga que ser hecho en Estados Unidos para que no tenga aranceles específicamente en la industria automotriz. Entonces como que le apretaron un poquito la manita al gobierno actual, y a México obviamente fue muy puntual y agresivo, no tan agresivo yo creo que como su campaña pasada, pero sí dijo que iba a cerrar la frontera, y ya saben, ¿no? Mensajes altisonantes de Trump, pero la reacción mexicana pues sí fue con un poquito de miedo conciliatorio desde mi lado, y creo que está bien. Claro, por supuesto que está bien. O sea, ¿qué te vas a pelear con Estados Unidos y a quién le vas a exportar? O sea, al final, a ver, sí, México tiene muchísima desigualdad, tiene muchísima pobreza, pero al final México es la economía que es, y si nos comparamos contra otras economías en el mundo y otros bienestares sociales de otras economías en el mundo, pues tampoco estamos, o sea, a ver, sí estamos bien jodidos, pero comparados con otros no estamos tan jodidos, ¿no? O sea, estoy hablando, compárate contra todo Latinoamérica, si así lo quieres ver, tampoco estamos menos jodidos que prácticamente todo Latinoamérica. Sí, y digo, la desigualdad nos engaña un poquito, pero sí. No, pero aún así, o sea, la pobreza en toda Latinoamérica, pues es
altísima, ¿sí? Y en Estados Unidos, en México también es altísima, pero está menos, pues como dicen ahora sí coloquialmente, menos peor que en toda Latinoamérica, que ha sido mal utilizado toda esa riqueza que se pudo haber extraído por el comercio que tenemos con México, 100% cierto. Y eso obviamente pues fue por los políticos, ¿no? Se debe haber implementado mucho mejor la riqueza generada y recaudada por el gobierno del comercio que tenemos con Estados Unidos para crear mayor bienestar, mejor infraestructura, mejor educación, mejor salud. Llevamos 5 décadas de gobiernos pésimos y entonces pues eso se ve reflejado en la pobreza que tenemos hoy en México. Claro, entonces bueno, de que escalaron las cosas con Estados Unidos y México, sí. Escalaron. Vamos viendo si AMLO le manda la cartita y la comparte, pero pues, o sea, acá dicen y declaran que obviamente no se va a levantar el muro para el tema de inmigración y pues ahí la respuesta con estos tratados de libre comercio, pues al menos México como que, uy, platico con China porque sí, creo que estoy viendo lo mismo que tú. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. No, pues nada, güeyes. Sí. Claro. Y qué bueno, como dices tú. Pues bien, ¿alguna otra cosita, Sofía? No, ninguna otra cosita, pero seguramente la próxima semana estaremos platicando de otro tema relevante de las elecciones de Estados Unidos. Sí, a ver, no somos un podcast político, pero es importante que se entienda la relación entre política y economía. Y no solamente política mexicana, sino también de tu socio comercial más importante, en este caso Estados Unidos, o de política asiática, porque al final, si allá se pelean con Estados Unidos, entonces tiene repercusiones, porque entonces nos empiezan a ver a nosotros más como proveedores. O sea, al final la política pues tiene muchísima influencia en la economía y al final en las finanzas y en cómo reportan las empresas, ¿no? Como decía Sofía, pues a ver, muchos capitales se fueron porque tenían miedo por el plan C, ¿no? Y al final pues eso viene porque pues ganaron mayoría en el Congreso y a ver, son cosas que se tienen que hablar y que las vamos a seguir analizando porque hay que estar enteradísimos de lo que pasa en la política nacional e internacional, pues como para poder ir midiéndole el agua a los camotes en temas económicos y financieros, ¿no? Claro. Y ya nomás para cerrar, yo lo que estoy esperando esta semana que ahí lo vamos a compartir, o sea, Claudia ha estado haciendo el nombramiento de su gabinete, como que jueves tras jueves desenmascaraba a nuevos personajes. Jueves de gabinete. Jueves de gabinete, tal cual. Sí. Y los que no han salido es Pemex y CFE. Ok. Son los que están pendientes prácticamente. Y yo creo que con los que más puedes robar, ¿no? Entonces, y bueno, los que peores resultados tienen. Es que sí, también. A ver, si tú fueras morenista y estuvieras ahí, ¿qué preferirías? ¿Una Secretaría de Economía o que te pusieran al frente de Pemex? Híjole. No, o sea, hablando como de tu carrera, ¿no? O sea, de tu carrera política. O yo siento que te llovería más o te mancharía más tu currículum político y de percepción nacional si te ponen al frente de Pemex o de CFE. Claro. ¿No? Que si te ponen de secretario de Economía. Igual y como secretario de Economía en un sexenio nadie se acuerda de ti. Pero también es donde está mayor presupuesto, donde hay mayor interés del partido actual. Sí, o unas sea, por otras. Es un ganar-perder que no sé en el balance dónde quede mejor. Sí. Creo que son los más retadores, definitivamente, pero también al tener una agenda tan marcada y con tantos privilegios de esas empresas, puede ser un gran papel también. Que otra también es, si te ponen ahí y la haces bien y lo arreglas y das resultados, te puedes convertir presidente el próximo sexenio, ¿no? Sí, pero... O sea, sí, imagínate. Muy difícil. Muy difícil, pero pudiera suceder. O sea, imagínense, te ponen al frente Pemex, reduces la deuda, empiezas a darle dinero al gobierno, quitas el sindicato, negocias deuda externa y de repente ya eres mucho más eficiente. O sea, a ver, creo que no va a suceder, creo que estoy yo contando una utopía. Pero si te ponen ahí al frente y lo logras, el próximo sexenio eres presidente. Sí, pero creo que aquí no va a salir ningún Bukele. Sí.
Pues bueno, entonces estaremos pendientes a los nombramientos de Pemex y CFE. A ver a quién dejan yo ahí. creo que esos son de los más importantes por la agenda que traemos, como decía. Energética. Yes. Pues gracias por escucharnos, cifreros. Un placer, la verdad, platicar con ustedes. Ahí de repente nos llegan sus inbox, así que síganlo haciendo porque es lo que más nos gusta y también pues nos encantaría llegar a más cifreros. Así que ayúdenos a compartir, a darle follow, a ponernos un comentario. Gracias por llegar hasta el final.